Y está de lo que mencionamos en la clase anterior, ¿no? Lo que son los humedales que son ecosistemas complejos que actúan entre las fases de un hábitat terrestre que son acuáticos, ¿no? Ambientes ricos en biodiversidad, flora y fauna, en productividad y explotan grandes cantidades de nutrientes de medio marino, ¿no? Los humedales son sistemas sedimentarios y detríticos de los que se acumula carbono, nitrógeno, fósforo y otros materiales que son muy importantes, ¿no? Estos son intercambiados a la atmósfera con el entorno. Los humedales aportan gran cantidad de restos orgánicos o material detrítico al sistema también, ¿no? Los embalses se denomina como acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Las características físicas principales de un embalse son por las curvas o cotas de volumen de la superficie inundada, ¿no? Estos tipos de estructuras que elabora el hombre, por lo general buscan en lugares que se puedan almacenar grandes cantidades de agua para hacer uso de la mejor forma, ¿no? En sus actividades. Vamos a hablar acerca de los océanos. ¿Qué son los océanos? Los océanos principalmente lo vamos a ver en la gran cantidad del planeta, que los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie de la Tierra, ¿no? Siendo el océano Pacífico el mayor de los océanos de mayor magnitud. En la profundidad de los océanos también es variable y dependiendo de las zonas de relieve, pero relieves oceánicos, ¿no? Así como podemos visualizar en la Tierra que también tenemos relieves, montañas y alturas, ¿no? De tierra con un desnivel. También existe en lo que es los mares, ¿no? Debido a los casquetes de separación de las placas tectónicas de la Tierra, ha hecho que en el mar también tenga esos tipos de estructura, ¿no? Estos tipos de relieve, ¿no? En la cual se puede encontrar desde las más bajas, que son las playas, hasta las más profundas fosas, ¿no? En todos estos tipos de, de ecosistemas que es de los océanos tienen vida, ¿no? Hasta la más profunda distancia que existe en la fosa, ¿no? Dice que se estima que la profundidad media es de aproximadamente 3.900 metros, pero la parte más profunda se encuentra en la fosa de las Marinas, alcanzando los 11.033 metros de profundidad. Imagínense el gran peso, la gran presión que ejerce en estos tipos de fosas que están situadas de agua y estos lugares ya son sumamente oscuros, pero sin embargo la vida existe en este lugar. Hay especies que se han desarrollado para sobrevivir en estos tipos de condiciones, ¿no? Que aguanten todo la presión del agua e incluso la falta de iluminación también es otro de los factores, ¿no? Porque muchas de las especies marinas tienden a necesitar de un recurso vital que es la luz. Entonces, al estar estos animales dentro de estas profundidades, ya carecen de luz, ¿no? Entonces, pero sin embargo, existen vida en estos tipos de lugares que son los océanos, ¿no? En las fosas principalmente. Existen como 5 fosas a nivel mundial que son de mayor profundidad. Como lo mencionó allí, la fosa de las Marianas es la que se encuentra a mayor profundidad, que hasta la actualidad ha sido inexplorada. Las marismas y manglares. Los marismas y los manglares cumplen un papel fundamental en lo que es en el hábitat del globo terráqueo. A menudo tiene un tipo de bioma que está formado por árboles que se los llaman manglares. Hay diferentes tipos de manglares en aquellos lugares, de eso no vamos a hablar a profundidad, pero sí hay que conocer que son muy tolerantes a la sal, que ocupan la zona intermareal o cercana de las desembocaduras de cursos de agua dulce con las costas de latitudes tropicales de la Tierra. Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión eólica y por oleaje. Poseen una alta productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Son hábitats de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos. Una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. Un marisma es diferente de una ciénaga, la cual está dominada por árboles en vez de herbáceas. El agua es
el agua de un marisma puede ser dulce o del mar, aunque normalmente es una mezcla de ambos dominada salobre, ¿no? Tanto en los ecosistemas de marismas y los manglares, el agua está formada por, o sea, el agua es salobre, ¿no? Que contiene, como quien dice, agua dulce, la mezcla de agua dulce y el agua salada. No es ni tan salada, tampoco es dulce, ¿no? Entonces, estos tipos de ecosistemas, principalmente de especies, se han desarrollado a atender este tipo de recursos para la existencia, ¿no? Poseen gran cantidad de especies que albergan incluso una gran cantidad de especies de aves y mucho sirve como refugio para la producción de los peces, de las conchas y muchas de las especies, ¿no? Entonces también se dice que los manglares proporcionan una gran cantidad de CO2 hacia la atmósfera, ¿no? Cumpliendo un gran rol hacia la naturaleza, ¿no? Hacia lo que es el aire también, a la purificación del aire. Entonces son muy importantes estos manglares, pero en la actualidad hay muchos de las empresas, los sectores pesqueros que tratan de exterminar con estos tipos de vegetaciones, ¿no? Por un fin común, por algún otro proyecto que tienen en mente, ¿no? Pero sin embargo, ahora ya existen protección hacia este tipo de especies, ¿no? Estos tipos de ecosistemas, debido a que es de gran importancia para la naturaleza y para el mundo, ¿no? En Ecuador existen varios tipos de manglares en distintos lugares. Se encuentra en Guayaquil, en Esmeraldas, en Manabí. En Manabí yo conozco allá un tipo de manglar que se llama Corazón y Fragata y es muy lindo, ¿no? Y incluso está relacionado con historias y todo. Es un sitio de protección, un sitio de conservación donde que su gente interactúa en estos lugares para atrayendo a turistas y se aprovechan de este recurso natural, ¿no? Entonces es muy importante de conocer de estas especies, ¿no? Que sin embargo muchas de las personas no conocen, más en caso omiso, que tal vez piensan que no ejercen ninguna función importante entre la naturaleza, ¿no? Los estuarios es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar abierto o en el océano, generalmente en zonas donde mareas tienen una amplitud u oscilación. La desembocadura en un estuario está formada por un solo brazo ancho y profundo en forma de embudo ensanchado. Suele tener playas a ambos lados, en las que la retirada de las aguas permiten el crecimiento de algunas especies vegetales que soportan aguas salinas, ¿no? Como lo pueden visualizar en la gráfica, es donde la desembocadura del agua dulce se tiende a llegar al mar, ¿no? Entonces, esto se denomina estuario, ¿no? Y los estuarios existen en varios lugares, tanto en Chone, también existe un estuario en Guayaquil, en Esmeraldas, existen estuarios que albergan mucha vida, ¿no? Y muchos tipos de especies. Incluso los estuarios están relacionados para el crecimiento de los manglares, de lo que vimos anteriormente. Entonces, se van interconectando del uno a otro en sus diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Los arrecifes de Una coral, los consulta, perdón arrecifes, que le interrumpa. dígame. La desembocadura del río Amazonas está considerado un estuario. La desembocadura del río Amazonas, que está situada en Brasil, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, en la parte donde se Está detiene considerado. el agua, todo el ancho que viene desde las montañas, llega como quien dice, hacia los mares, es considerado estuario. Entonces, la desembocadura de Brasil también es considerado un estuario que alberga igual muchos hábitats, ¿no? Por la gran magnitud que tiene incluso este cauce natural, que es una cuenca, ¿no? Que reúne de muchos ríos para llegar a un destino a su desembocadura, que serían los mares, ¿no? Por eso dice aquí,
el estuario es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar abierto o en el océano. Entonces, es donde que ya se encuentra de la tierra, ¿no? De los que va su trayectoria a llegar a un sitio, ¿no? Donde que ya se encuentra de mayor magnitud, ¿no? Los arrecifes de coral. ¿Quién conoce, por ejemplo, los arrecifes de coral? Un arrecife de coral o arrecife coralino es un tipo de arrecife biótico que se desarrolla en aguas tropicales. Son estructuras sólidas de relieve del fondo marino, formadas predominantemente por el desarrollo acumulado de corales pétreos, aunque también se pueden encontrar en la zona merítica debido al oleaje y a las corrientes marinas. Estas zonas reciben un flujo continuo de nutrientes en los que convierte en hábitats ideales a una gran diversidad de especies. De igual manera, estos tipos de hábitat que son los arrecifes de coral son considerados especies son especies de plantas que son muy susceptibles incluso a la contaminación, ¿no? Y lo más importante es que estas especies son únicas que albergan mayor cantidad de vida, tanto de nutrientes para las conchas, para las tortugas y para las especies de peces, ¿no? Sin embargo, estos especies han sido perjudicados por el calentamiento global debido a que a su temperatura está controlada, no está regulada, y por si hay un aumento de temperatura o baja de temperatura, estos tienden a morirse, ¿no? Igual en el tráfico de los arrecifes también son muy común de verlo por lo que estos tipos de especies son muy llamativas para los turistas. Entonces ha llamado mucha la atención a esto y ha habido mucha extracción de estas especies. Entonces ha sido también una de las repercusiones que ha sufrido estas especies, y no se desarrollan a corto tiempo, sino que se demoran en su crecimiento, ¿no? Ahora vamos a basarnos en lo que son los ecosistemas aéreos. Había mencionado, ¿no?, que había un ecosistema tanto terrestre, acuático, y aquí lo vamos también a mencionar lo que es un ecosistema aéreo. Lo que se trata de ecosistemas aéreos, fue la última investigación de identificar de qué tipos de ecosistemas encontramos en nuestro mundo. Habían muchas discusiones que el ecosistema aéreo tendría a ser un ecosistema terrestre, pero sin embargo, dando a las últimas sesiones que habían hecho los científicos, determinaron que también debería existir un ecosistema aéreo. Ahora lo vamos a saber, el por qué, la importancia de conocer que existe este tipo de ecosistema también. No. Se denomina un ecosistema al sistema que está conformado un conjunto de seres vivos y en el entorno, incluyendo sus factores físicos, químicos, con el que se relacionan todos estos organismos. Aunque son seres independientes, comparten un mismo hábitat, de modo que gracias a la interacción con él y con otros organismos conforman un ecosistema. En cuanto a medio aéreo, entendemos aquel que se produce principalmente en el aire. Por lo tanto, un ecosistema aéreo será aquel sistema formado por los organismos, factores físicos y químicos que interactúan y se relacionan en este medio, ¿no? Muy importante de conocer, ¿no?, que estas especies están en el aire, principal característica, ¿no? Los componentes del ecosistema aéreo. Tal y como hemos mencionado anteriormente, un ecosistema aéreo está compuesto tanto por factores físicos como químicos y biológicos. Más concretamente, los componentes del ecosistema aéreo son los factores físicos, los factores químicos y los factores biológicos. Los factores físicos, como lo menciona, principalmente son aquellos parámetros que afectan al ecosistema, como por ejemplo el movimiento del aire, un factor físico, ¿no? Movimiento del aire, la humedad, la presión, la temperatura, el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, ¿no? Son algo que se pueden presenciar en el aire, ¿no?
donde que no se puede ver, pero sí se puede presenciar, ¿no? La presión del aire, la humedad, sí se le puede visualizar, a veces con las brisas, incluso la temperatura igual, es el intercambio de temperatura en distintos lugares, ¿no? Entonces, son factores que interactúan en el medio aéreo, ¿no? Los factores químicos son todos aquellos que componen y que se pueden encontrar en el medio aéreo, principalmente como gases, ¿no? Por ejemplo, el neón, el helio, metano, hidrógeno y dióxido de carbono, vapor de agua, ozono y aerosoles, ¿no? Estos factores químicos están presentes en el aire. Por ejemplo, lo que respiramos constantemente, el oxígeno, ¿no? El hidrógeno, dióxido de carbono están presentes en el aire. El vapor de agua cuando ejerce una evaporización, ¿no? Y el ozono que siempre está igual en conjunto de todos estos gases, ¿no? No se encuentra que digamos en todo lugar lo que es el ozono, pero sí está más a la superficie de una capa, ¿no? Por eso que le llaman también la capa de ozono, que es una protección de los rayos ultravioleta. Entonces está inmerso en medio del aire que puede complementar para un ecosistema aéreo, ¿no? Ahora, ¿quiénes viven en ellos, no? Entonces son los factores biológicos, ¿no? Los que tienen vida. Entonces, estos son como plantas, animales y microorganismos. En el aire, aunque nosotros visualicemos comúnmente que fuera limpio, puro, pero microscópicamente hay organismos vivos que están inmersos en el aire, ¿no? Que están volando. Entonces, lo que pasa es que nuestro sistema inmune ya está acostumbrado a que recibamos estos microorganismos. De igual manera, nosotros tenemos nuestras fosas nasales, tenemos vellosidades y esas cumplen un rol importante que es de que no pasen esos tipos de microorganismos, ¿no? Entonces, estas están inmersos en el aire, ¿no? De igual manera, como especies de animales como aves, todos están en el aire, ¿no? Ya vamos a complementar después con ejemplos, ¿no? Ahora, miren, ¿qué es lo que encontramos en el aire? Los que encontramos en el aire pueden ser insectos voladores, aves y mamíferos, ¿no? Los insectos voladores que pueden presentar estructuras con alas, ¿no? Que son muy variadas, como por ejemplo tenemos que son las mariquitas, los escarabajos, las abejas, las avispas, hay hormigas, moscas, mosquitos, mariposas y polillas, ¿no? Estos se pueden visualizar lo que siempre están interactuando en el aire, ¿no? Aunque algún rato, algún momento ellos van a tener que plantarse en la tierra, pero su hábitat está en moverse por el aire, conformando a sí mismo un ecosistema único, ¿no? A través del aire, del oxígeno y de muchos gases que existen en nuestro medio, ¿no? Uh-huh. Las aves son muy común de ver en todo lugar, ¿no? Incluso tanto en las ciudades y mucho mejor en los campos. Su capacidad de volar a través de sus alas han permitido a conquistar un elemento muy importante, ¿no? Además cuentan con otras adaptaciones como son sus huesos, sus huecos o plumas que les ofrecen protección y al mismo tiempo son muy ligeras. Algunos tienden a tener la capacidad de movilizarse de un lugar a otro de manera rápida, ¿no? Como por ejemplo de estas aves pueden ser las palomas, los canarios, los guigueros, golondrinas, gaviotas, águilas, el gallinazo, puede ser el cóndor, todos estos son animales aéreos, ¿no? Donde, por ejemplo, si nosotros vemos una flota de gaviota, es un ecosistema que se ve allí enfrente, ¿no? Se visualiza que hay un grupo de comunidad, ¿no? Entonces, estas son las que también han interactuado, ¿no? Para el medio aéreo, ¿no? Conformando el medio, en un ecosistema aéreo, diría. Y los mamíferos, como mamíferos tenemos una única especie que son los murciélagos, ¿no? Los que son los quirópteros, que son únicos que pueden volar. Entonces, estos son los que existen, uno de los animales que existen en nuestro planeta, ¿no? Y que pueden volar.
Entonces, también existen como las ardillas voladoras, lagartos, serpientes, que la mayoría de estos animales es que saltan más que todo, pero sin embargo están dentro del ecosistema aéreo por su capacidad de moverse en el aire, ¿no? A través de saltos. Entonces también se considera como parte de un ecosistema aéreo, ¿no? Ahora vamos a conocer más a detalle lo que son los ecosistemas, macroecosistemas y los microecosistemas. Como lo había mencionado anteriormente, los macroecosistemas es algo grande, ¿no? Bueno, y los micros son algo muy pequeño, muy diminuto, donde se encuentran las bacterias, las células, los microorganismos como hongos y eso, ¿no? Entonces, dice, un microsistema es aquel que se desarrolla en espacios muy pequeños o muy reducidos, es decir, el territorio donde se dan las interacciones entre biotopo, espacio geográfico caracterizado por condiciones ambientales y biocenosis, ¿no? Apenas es uno de centímetros, por eso que los elementos que forman parte de ellos en general son de pequeño tamaño y microscópicos que pueden ser posible en su existencia, ¿no? Ellos se desarrollan la capacidad de vivir estas condiciones específicas, ¿no? Un ejemplo está que cerca de algunos volcanes existen aguas sulfurosas. No sé si alguien ha escuchado de las aguas sulfurosas. Habitadas por bacterias. Ese microecosistema es único ya que se da debajo condiciones extremas y las bacterias que habitan en esas aguas solo pueden desarrollarse y existir bajo dichas condiciones. Las aguas sulfurosas, muy común, se ve en las faldas de los volcanes. Incluso estas aguas son consideradas de uso medicinal incluso. Entonces, ¿por qué se da este tipo de usos? Debido a las bacterias que contienen estas aguas y que son únicas en su existencia, ¿no? Ellas no pueden existir o vivir si al agua sulfurosa lo modifiquen o le cambien, ¿no? O lo adhieran más agua, digamos, agua dulce. Entonces, es muy importante, ¿no? De conocer qué tipos de ecosistemas estamos visualizando, ¿no? Y también, como lo había mencionado, una pecera anteriormente, ¿no? Es un tipo de ecosistema, pero artificial, ¿no? Ecosistema que se trata que es considerado que en ese espacio reducido de pequeña variabilidad existe vida, ¿no? Los macroecosistemas. Los macroecosistemas abarcan grandes espacios de la superficie de la Tierra y en ellos se pueden encontrar una gran variedad de especies vegetales y animales. Estas son grandes estructuras que abarcan grandes áreas geográficas e incluso en algunos casos ocupan diferentes pisos climáticos, como por ejemplo los bosques, las montañas, en las selvas tropicales, todas ellas están inmersas dentro de un macroecosistema. Los océanos, eh, los ríos incluso, pero están dentro de lo que es macroecosistema, ¿no? Los bosques son macroecosistemas, ya que ocupan una gran parte de la superficie de la Tierra. Son tan grandes que llegan a extenderse por más de un piso climático. Por ejemplo, los bosques pueden ser templados, tropicales y boreales, ¿no? Muy sencillo de entender lo que es un macroecosistema que ocupa grandes extensiones de tierra y que albergan gran cantidad de especies. Es, es sencillo, ¿no? De entender este concepto. Vamos a lo que es a la conservación de los ecosistemas. Nosotros, ¿cómo podemos conservar todos estos tipos de ecosistemas que hemos venido viendo a lo largo de las clases? A ver, ¿qué hora es? 8:55. Aún tenemos tiempo. Bueno, voy a parar lo que es la grabación para continuar con lo que